Muy buenos días. Se oye. Señor presidente de la Conferencia Episcopal Española, obispo auxiliar de Madrid, señor embajador de Chile, señor presidente de la Asociación, director del Congreso, amigo Ortega, embajadores, amigos todos. Estoy sinceramente satisfecho y muy honrado de poder venir a presidir esta sesión de un congreso importante, a decir un par de palabras, voy a ser brevísimo, y sobre todo a presentar una figura importante en el tema que se está tratando aquí, que es el chileno Bruno Baranda. Leía yo ayer en el Financial Times que el presidente Bush, el hijo, ha publicado precisamente el día antes de iniciarse este congreso, ha publicado un libro que se llama exactamente Un retrato de mi padre. Y lo publicó hace 3 días, justamente. El presidente Bush ya publicó un libro de memorias hace años, al poco de terminar la presidencia, que es el libro de memorias presidenciales norteamericanas más vendido de la historia. Entonces se esperaba con una considerable expectación la aparición de este segundo libro, pero que él, en vez de darle más vuelta al tema de su actuación política, lo ha centrado en la figura de su padre. Y el libro muestra un cariño y un amor del hijo por el padre, en mi opinión, ejemplar. Por supuesto que trata de temas políticos, defiende la actuación del padre a lo largo de su mandato presidencial. El presidente Bush padre le ocurre un poco lo que a Calvo Sotelo en España, que es el gran ignorado de los últimos presidentes americanos. Y sin embargo, el presidente Bush padre hizo cosas muy sobresalientes en la época de la Guerra Fría. Fue el que alentó la unificación de Alemania, fue el que trató en la segunda parte del mandato de Gorbachev con Gorbachev, fue el que llevó la primera guerra del Golfo cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, la llevó con enorme habilidad y aplomo, logró que las Naciones Unidas apoyaran la intervención contra Irak para impedir aquella barbaridad de que un país se engullía a otro. En definitiva, tuvo un tacto y una mano diplomática considerables que no han sido reconocidas. Han pasado un poco la historia como un blandengue. Y el hijo, con amor filial, trata de rectificar esta visión, este enfoque de su padre. Pero después de narrar las hazañas, los logros de él, que él ve en su padre, hay una frase que bastante al final del libro que a mí me ha impactado y por eso la traigo aquí. Puede hablar mucho de la política, si había acertado en esto, si no había acertado, si lo hizo en condiciones muy difíciles. Dice, compara en un momento determinado a su padre incluso con Churchill, porque dice que su padre hizo cosas importantes como Churchill, pero sobre todo concluye, mi padre fue un padre de primera categoría. Y concluye, como mi padre decía a menudo, la familia es lo que importa más en la vida. Y precisamente por haber nacido yo en esa familia, he sido un hombre con suerte y he tenido mucha suerte en la vida. Es decir, que el libro de Bush, si uno lo lee así, verá solo aspectos políticos, pero hay un mensaje importante: la familia es algo básico en la vida. Y ahora me toca presentar, también con satisfacción y con orgullo, a don Bruno Baranda Ferrán. La primera cosa que hay que decir es que Bruno Baranda procede de un país al que los españoles le tenemos una gran simpatía, porque es un gran país, es un país democrático, que ama la democracia, amigo de España, de gente simpática y de gente culta. Recuerdo cuando yo estaba en la cooperación iberoamericana, cuando fui secretario de Estado, concedíamos una serie importante de becas a estudiantes iberoamericanos y probablemente el país que presentaba un grupo más numeroso de estudiantes con un currículum más que aceptable, meritorio, notable, era Chile. Por lo tanto, es un país simpático,
culto amigo de España y que afortunadamente tiene un desarrollo económico en estos momentos envidiable para muchos países. Por lo tanto, situamos a don Bruno en Chile, que como digo es un país por el que yo tengo una cierta debilidad. Bruno Baranda nació en una familia numerosa de 10 hermanos, es el 7º de esa familia, y una familia, yo diría que por todas partes de procedencia española, tanto de parte materna como de parte paterna. Él, a su vez, ha creado una familia numerosa, tiene 4 hijos, estudió el bachiller en la Escuela Naval en primer lugar, luego en un liceo, luego se licenció en Derecho en la prestigiosa Universidad Diego Portales, y luego, a partir de sus avanzados su año estudiantil en la universidad, desarrolló una actividad sindical y solidaria envidiable. Primero formando parte de sindicatos estudiantiles y luego ya cuando se acaba de licenciar creando consultorios legales gratuitos que son necesarios y meritorios en cualquier país, pero que lo eran bastante en el Chile de la época. Después de ejercer la abogacía con abogados chilenos conocidos, creó su firma propia que se llama Branda y Compañía y ha sido a lo largo de toda su trayectoria vital miembro de abundantes fundaciones benéficas. En 1994 incluso él creó 2 ONGs, las fundó él, y dirigió incluso un periódico. O sea, como vemos, su actividad es polifacética y variada en el terreno público, en el terreno privado, en el terreno legal y en el terreno solidario, que es lo que me interesa destacar. Entró en el partido político Renovación Nacional y formó parte, lo que muestra una de sus inclinaciones, también elogiables, de su tribunal ético. Fue el secretario nacional del partido, luego, después de tener un cargo de concejal en Santiago, fue su secretario de Trabajo y luego, con el gobierno Piñera, fue ministro de Desarrollo Social, en el que cesó recientemente cuando cambió el gobierno. Ha tenido, por otra parte, y siento no haberme cruzado con él en las encrucijadas mundiales, ha tenido también una actividad internacional bastante rica, bastante, diría, ubérrima, dado que ha participado en numerosas conferencias internacionales en temas, una vez más, de solidaridad, de justicia, de equidad. Por ejemplo, ha participado en conferencias sobre no discriminación, ha acudido a multitud de reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, mostrando, como digo, su beta laboral, legal, solidaria y ética. E incluso recientemente ha fundado otra nueva ONG que se llama La Voz. Por lo tanto, termino. Bruno Baranda es una persona encomiable, muy adecuada para cerrar este importante congreso y que ha tenido un recorrido vital que yo considero enviable, a pesar de su considerable juventud, pues tiene poco más de 50 años, en los terrenos de solidaridad y de inquietud social y de equidad, en definitiva. Muchísimas gracias. Después de la intervención de nuestro invitado, habrá un coloquio que no se podrá extender demasiado por razones de tiempo, pero el que quiera pedirle aclaración sobre algo de lo que ha dicho o preguntarle sobre cualquier tema, él está abierto a responder a las preguntas. Tiene la palabra don Bruno Baranda. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por lo de jóvenes. Eso refleja cómo todos vamos creciendo, ¿no es cierto? Y nos vamos sintiendo amable y cariñosamente jóvenes. Pues bien, muy buenas tardes. Excelentísimo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor don Ricardo Blázquez, excelentísimo obispo auxiliar de Madrid, conciliario nacional de la Asociación Católica de Propagandistas, Monseñor don Fidel Herráez, excelentísimo presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación San Pablo CEU, don Carlos Romero, excelentísimo
presidente de esta mesa, señor embajador don Inocencio Arias, excelentísimo también embajador y amigo de Chile en España, querido Francisco Marambio y su esposa Pamela, autoridades eclesiásticas, muy estimados religiosos, religiosas presentes, propagandistas, académicos, investigadores y alumnos, ilustrísimo director de este consejo, don Rafael Ortega, personal de administración y de servicios que han hecho posible que un encuentro como este se haya podido llevar a cabo. Queridas amigos y amigos presentes, tengan todas y todos muy buenas tardes. No quisiera iniciar mis reflexiones sin antes agradecer y felicitar. Agradecerles por la consideración e invitación que me hicieran, así como por la oportunidad que me han dado no solo de estar hoy aquí compartiendo algunas reflexiones de clausura en este magnífico congreso, sino también por haberme permitido participar durante todo el desarrollo del mismo. La verdad, señor presidente, han sido días extraordinarios y uno de los momentos más gratificantes en el último tiempo. Y por ello los felicito sinceramente a todos, a quien preside y a quien lo acompañan en la dirección de la asociación y de la fundación, a quienes han sido responsables de organizar este congreso y qué duda cabe han tenido un desempeño ejemplar. Felicitaciones a todos los que han trabajado para que resulte como tenían dispuesto que resultara, desde la más formal y alta responsabilidad hasta el más sencillo de los empleos y funciones, por aparente que sea y simple se le considere. Y de todo corazón vengan también mis felicitaciones a todos ustedes, que no solo han tenido la paciencia y se han dado el tiempo para participar en estos 3 días de reflexión y enriquecedor debate, sino que tendrán que hacer un esfuerzo adicional para no caer en la tentación del sueño de mediodía, más aún después de estos sabrosos churros con chocolate que nos ofrecieron. Precisamente por lo intenso y profundo de las deliberaciones que pudimos presenciar y por las experiencias transmitidas, es que, señor presidente, no se hace nada de fácil decir las últimas palabras. E intuyo que me pillaron desprevenido, Rafael, cuando les he aceptado este gran reto. Pues bien, como una primera reflexión, quisiera destacar que para cualquier persona la experiencia personal y familiar ha sido y seguirá siendo una de las bases primarias y fundamentales de nuestro comportamiento y conocimiento, de lo que sentimos y expresamos. Luego vendrá lo que aprendimos y el juicio de la sensatez que nos formamos. Pero lo primero es esta experiencia personal y familiar que moldea nuestro carácter y espíritu. Es por ello que los comentarios que haré se hacen cargo de mi historia. Es una historia que nace, como bien decía don Inocencio, con la llegada a Chile de mis 4 abuelos, catalanes y burgaleses de nacimiento, que se instalan en un Chile que los acogió a principios del siglo XX. Luego, mis padres, aún vivos, que se dieron la tarea de formar 10 hijos. Con todos ellos ya hacemos un número grande, que luego complementé con la familia que formamos con mi esposa y nuestros 4 hijos, y con la familia original de ella, por supuesto. Es precisamente esta experiencia personal y familiar la que me ha dado, en primer lugar, una inestimable riqueza para hacer y construir familia. Con las bondades y dificultades propias del ser humano, de cualquier comunidad, con sentimientos y desencuentros, con confusiones y desórdenes, en general, con los dolores y alegrías por los cuales seguramente todos los que estamos aquí hemos pasado. Se hace evidente entonces que para difundir y promover la familia es imprescindible preocuparnos de la formación de la propia y pensar en ella como la primera escuela. En mi caso, a la experiencia personal y familiar debemos agregar una experiencia en la vida pública, que obviamente ha influido, ya sea por la preocupación permanente que mis padres y hermanos nos han inculcado por los demás. Perdón.
y en especial por aquellos que sufren o se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. O por haber integrado el Consejo Comunal de Santiago, o por haber sido secretario general de un partido político, que con certeza y por lejos ha sido la responsabilidad y trabajo más complejo y difícil que he tenido. Aunque finalmente gratificante, porque en ese periodo un militante de nuestro partido alcanzó la presidencia. O tal vez por haber sido viceministro del Trabajo y luego ministro de Desarrollo Social, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, de quien además, está a decirlo, estaré eternamente agradecido por la confianza y oportunidad de haberme invitado a servir al país. Entonces, como una segunda reflexión, podemos instalar la idea de que nuestra interactuación con la sociedad y el cómo nos aproximamos a ella colaborarán decididamente en la formación de nuestra propia personalidad y conducta, pudiendo apuntalar o no nuestra familia, fortalecerla o por el contrario debilitarla. Y nuestros hijos lo aprenderán conforme nosotros mismos nos comportemos y relacionemos con la sociedad, con la familia, no desde ya una óptica de padre o madre, sino como sujeto de la misma sociedad. Señoras y señores, advertí al inicio que no se hacía nada de fácil decir las últimas palabras en un congreso como este, en parte porque podría abordarse la discusión desde múltiples perspectivas. Unos me aconsejaron reflexionar desde esa experiencia personal y familiar, otros que lo haga desde el primo y recorrido como actor político. Pero cualquiera haya sido la razón que motivó a los organizadores a invitarme a participar, les quiero decir que después de haberlo hecho en este lujo de encuentro durante estos 3 días, me he formado la convicción de que debo exponer sencillamente algunas ideas y expresarlas desde mis sentimientos y convicciones, formadas, claro, según ya dije, sobre esas experiencias personales y políticas que vivió. Quisiera mencionarles en simple y sencillo, en blanco y negro, mis opiniones, corriendo el riesgo de que más de alguien las califique de ignorantes, desordenadas o alteradas. Pero de verdad es lo que siento, veo e intuyo. Es lo que creo con sinceridad, por ahora, desde mi natural rudeza e imperfección. Les he señalado 2 primeras reflexiones, mismas que de cualquier forma llevan consigo una carga para todos nosotros. No exijamos a otro hacer y crecer en familia cristiana si es que no nos hacemos cargo, cada uno de nosotros, de construir sólidamente nuestras propias familias. Las siguientes reflexiones fluirán de inmediato y a propósito del título de exposición que se me ha solicitado, puesto que este contiene en sí mismo una decisiva buena nueva, que hemos de complacernos en proclamarla enfáticamente. La familia como institución social sí tiene un ideal y sigue siendo un ejemplo vivo del mensaje de Jesucristo. Más valor y complacencia cobra aún porque este ideal existe, a pesar de la dura realidad que actualmente enfrenta la institución de la familia, en parte como consecuencia de la naturaleza del ciclo histórico que cruzamos como humanidad. Yo asumo que tenemos conciencia que estamos siendo testigos privilegiados de un cambio y de que estamos en un periodo de nuestra historia que pareciera en ocasiones corresponder al término de un ciclo y en el cual ciertamente no somos conscientes ni somos capaces de advertir lo que vendrá enseguida, ni de tener expectativa hacia dónde vamos, así como tampoco de disminuir las incertidumbres e interrogantes que este cambio nos sugiere. A pesar de nuestro conocimiento, de los avances de las ciencias y de las artes, de nuestros humanos deseos por controlarlo y conocerlo todo, en ocasiones pareciera ser que estamos viviendo el día a día, sin saber, con siquiera una mínima aproximación, las características del nuevo orden que estarían haciendo. ¿Qué época y qué es lo que viene en vez de? En este contexto, permítanme rescatar y enfatizar el optimismo, ratificando que sí poseemos un ideal de familia, a pesar de que podríamos carecer completamente de él. Y, ciegos, podríamos no saber dónde ir, ni por qué luchar, ni qué defender, ni qué admirar o repudiar.
Podemos celebrar el que conozcamos la estrella guía y el mar revuelto de confusiones en el que debemos navegar con exigencias que tantas veces colocan nuestras fuerzas morales al borde de lo imposible. No obstante, hemos sabido reconocer la dirección de nuestros caminos. Esta es, que duda cabe, una buena nueva. Y orgullosos debemos estar quienes creemos en la familia, de proclamarla en toda ocasión y lugar como una noticia esencial que colabora no solo a ordenar nuestros pensamientos, sino más a vivificar nuestros ánimos, a renovar nuestra fe en las convicciones en las cuales sostenemos nuestros quehaceres y, por sobre todo, a fortalecer el valor supremo de la esperanza cuando muchas otras malas noticias, que son las que tiñen de pesimismo la actualidad, amenazan con suprimir toda la energía que de ella emana, imponiendo el yugo de la indiferencia, la indolencia y el abandono moral. Ese ideal de familia que mantenemos como concepto rector de nuestro pensamiento y visión de sociedad humana se mantiene vivo e intocado en la intimidad de la conciencia de millones de personas, comprendiéndose en dicha mayoritaria proporción, incluso una importante cantidad de personas que, aún encontrándose en la difícil situación de no haber podido sortear con éxito sus propios proyectos de formar familia, son capaces de reconocer con honradez, en medio de ese fracaso, la tristeza de no haber alcanzado en plenitud la realización del ideal que verdaderamente los animó. Sigue siendo una verdad grande e inconmovible en la conciencia de la abrumadora mayoría de las personas el hecho de que, cuando ellas deciden formar una nueva familia, lo hacen creyendo, con buena fe y su mejor disposición de voluntad, que su propio proyecto personal se encaminará tras la dirección del ideal familiar y que de esa forma, y no de otra, se les considerará al final exitosos, a pesar de los avatares que durante el camino de su desarrollo deban enfrentar. Son miles las personas que, por distintas razones, todas muy difíciles de juzgar y sin derecho alguno a condenar, vieron romper o destruir sus familias o la unidad normal de las mismas en el transcurso de sus vidas. Porque para todas ellas, y a pesar de no haberlo alcanzado, el ideal existía y sobrevivía con circular fortaleza en la intimidad de sus espíritus. Que exista el ideal de familia es una cuestión crucial y decisiva. Que ese ideal haya podido cruzar a través de los más largos tiempos y de los ciclos históricos o de desarrollo más diverso, y que tenga una expresión viva en todas las diferentes sociedades y culturas de la humanidad, sin reconocer fronteras ni territorios determinados, y que como ideal esencial perviva de un modo prácticamente natural en la conciencia ampliamente mayoritaria de la población mundial, a pesar de todo y contra todo cuanto le amenace o ponga en peligro o riesgo, le convierte en una verdadera joya espiritual del patrimonio supracultural de la humanidad. Entonces, a pesar del momento crítico y de inflexión que la sociedad contemporánea está viviendo, no está todo perdido. El ideal existe, se le conoce, se le comparte, se le anhela, se le quiere alcanzar por una mayoría indesmentible. Lo esencial entonces se encuentra salvado y bien salvado a pesar de nosotros mismos. Una cosa diferente, problema en parte de segundo grado, creo yo, es que bajo las actuales condiciones históricas, cuando la humanidad avanza, cruzando una difícil y compleja etapa de transición entre dos estadios de su desarrollo muy distintos entre sí, la institución de la familia, cuyo ideal, como dije, pervive, deba necesariamente enfrentar una crisis en su realidad. Desde luego, basta mirar a nuestro alrededor para comprobar que no solo la institución familiar tradicional experimenta una crisis, como suele llamársele. En efecto, todas las instituciones que nuestra cultura desarrolló en el tiempo pasado se encuentran enfrentando de un modo u otro alguna crisis similar. Tanto las instituciones tradicionales públicas como las privadas, las políticas, las religiosas, las filosóficas, las culturales, las sociales, en suma, todas. ¿Cómo y por qué la institución de la familia, en un momento crucial de la historia de la humanidad, como este al que asistimos, no había de experimentar la suya propia? Las crisis, palabra o concepto que a pesar de su vago contenido tanto nos gusta ocupar
como una suerte de comodín para explicar lo que en ocasiones ni siquiera conocemos, no son en sí mismas buenas ni malas, positivas o negativas, sino que lo serán conforme sus resultados finales o consecuencias, según se les haya enfrentado o conducido. Una crisis que desemboca en consecuencias de efectiva superación es una gran crisis que debe tenérsela entonces por muy buena o positiva. Por el contrario, otra que termina mal conforme los malos efectos que de ella se han desprendido es una muy mala crisis. No son las crisis el problema, sino su falta de conducción y de orientación, así como la falta de oportunidad para atenderla y resolverla. Era del todo imposible que la familia, en medio de un proceso de transformación tan radical como el que se ha experimentado en los últimos 5 decenios, como consecuencia, entre otras, de las nuevas formas de vida impulsadas o condicionadas por el desarrollo moderno de los medios tecnológicos, en todo orden de cosas, y que han determinado nuevas bases de psicología social y cultural en todos los pueblos de la Tierra. No experimentara el desafío de tener que hacer su regeneración, su reformulación, su reacomodamiento a tales nuevas condiciones. Nadie pudo haber pensado ni podrá pensar aún que con las mismas herramientas del pasado, por admirables que hayan sido en su época pretérita, podría abordarse por los maestros del presente la solución de los múltiples desafíos humanos actuales. En ninguno de los campos en que se desenvuelve la vida humana una creencia tal encontraría, creo yo, según el contexto social actual, asidero lógico ni aún en el más mínimo. De acuerdo a las formas más elementales de la evolución moderna de la humanidad, la crisis de la familia la tendríamos enfrente de nosotros de todos modos y de manera inesquivable. Este es un dato duro de la realidad de nuestros días, pero al mismo tiempo un dato alegre y feliz. El mundo avanza, la humanidad se supera cada día a sí mismo. Entonces nuestro deber y tarea consiste en asumir los desafíos, ser referente y exigirnos al máximo para salir victoriosos. Desde muchos puntos de vista, aunque en especial desde la perspectiva moral, intelectual, cultural, constituye una oportunidad preciosa el hecho de tomar conciencia de que nos ha correspondido nacer y vivir en un tiempo de crisis, o más bien de decisivas inflexiones históricas que obligan a tareas superiores excepcionales que, por su misma naturaleza, se alzan como misiones de grandes exigencias. Es un auténtico privilegio de la vida el ser llamados por la historia o el destino al protagonismo de una etapa extraordinaria en el camino de la humanidad. ¿Cuántos son los antepasados que llevaron una vida muelle y desincentivada? Por medio de una historia que rara vez cambiaba en siglos, y cuando lo hacía era reducida a situaciones menores o sin mayor trascendencia. Hubo tiempos larguísimos, todo el medioevo, por ejemplo, en que cientos de generaciones no hicieron más que repetir con rutina insoportable en ocasiones formas de vida estancadas en las cuales ningún desafío les llamaba a protagonizar actos de exigencia superiores. Hasta que en los años de 1500, un periodo de renacimiento puso en crisis no solo a todas las instituciones de aquella época, sino las creencias, las convicciones, los modos de vida que habían permanecido en el sueño de lo indiscutible por siglos. Y sin embargo, el mundo se movió y entonces comenzaba a transitar con grandes tembladeras sociales hacia un nuevo estadio sociológico y cultural que importó enormes cambios. Cuando el medioevo fue quedando atrás y la humanidad recorría el camino para sustituirlo por el nuevo mundo del Renacimiento, debemos reconocer que las crisis fueron enormes. Cayeron imperios, se redefinieron territorios, se descubrieron nuevos mundos, razas, poblaciones desconocidas. Se revolucionaron las artes, las ciencias, se experimentaron también saltos inimaginables. En fin, todo cambió y fue para siempre. Pero, por sobre las circunstancias de la realidad, quedaron en pie los ideales, los principios y las convicciones que debían permanecer en razón de su propio mérito inherente a ellas mismas. Murió lo que debía morir, han dicho algunos, y quizá bien muerto, confirmarán. Sobrevivió lo que debía sobrevivir por su intrínseca y misma calidad. ¿Fue aquel proceso algo bueno o malo?
Podemos calificarlo hoy con la distancia temporal e independencia de los grandes dolores que hayan experimentado quienes fueron las personas de su época. Al día de hoy es manifiesto que sucede otro tanto, aunque con una gran diferencia, cual es que nosotros estamos siendo protagonistas. La humanidad se encuentra experimentando un salto gigantesco y formidable, en virtud del cual morirán muchas cosas o costumbres que tal vez deban morir por no tener el valor de la trascendencia en su propia composición, tal como ocurrió con aquella concepción generalizada del medioevo, en el sentido de que el mundo no se movía, y sobrevivirá lo más esencial de aquello que tenga real y profunda cuantía, en razón y por lo mismo de su propia trascendencia. Así, cabe reflexionar en consecuencia de lo antedicho sobre los siguientes aspectos capitales en torno al tema central que nos convoca. Si el ideal de familia existe, ¿en qué consiste este ideal en lo más esencial? Es decir, en aquello que no pueda perderse sin que la institución misma, en cuanto tal, se desnaturalice y deje también de existir. ¿Cuáles son las formas de hacer y constituir una familia que mejor se corresponden a lo esencial de ella misma, al ideal, y a un tiempo que mejor conciernen a los usos y costumbres sociales modernos que se inspiran en el espíritu cristiano? O incluso, planteada la misma interrogante de una manera distinta, ¿cuáles de las formas o condiciones de la familia tradicional del pasado, que muchas veces defendemos por mera costumbre en algunas de sus exterioridades, podrían mutar o sustituirse sin que con ello se afectara nada esencial de la institución? Siendo consciente de que progresivamente y a través de los siglos se fue desnaturalizando el valor original y cristiano de la familia, habiéndose perdido el carácter sacramental, según nos recordaba el día viernes por la tarde el doctor Elio Gallego García en la mesa redonda que le correspondió presidir. Nos preguntamos si es que la actual forma o concepción intelectual tradicional del matrimonio será la más adecuada, justa, equitativa a la realidad actual. ¿Pueden o no las personas que han contraído matrimonio y que han fracasado en su intento disponer de una segunda oportunidad ética, legal y cristianamente concebida? ¿Será posible que tras la ruptura desgarradora de un matrimonio puedan los fundadores continuar desarrollando el rol de hacer su propia familia? Pues bien, a las interrogantes anteriores se pueden sumar otra infinidad de preguntas. Entonces, es preciso contrainterrogarse a nosotros mismos, sin temores, sin prejuicios, sin pudores que pudieran no tener otra razón de ser que las duras imposiciones de costumbres sociales del pasado que pudieran limitar excesivamente el campo de nuestro pensamiento, oscurecerlo. El reto más grave del momento histórico actual consiste en que, con nosotros o sin nosotros, incluso en momentos contra nosotros, la ley suprema de Galileo se cumplirá inexorablemente. El mundo se mueve. Y, sin ausencia de sufrimientos, pareciera ser que no depende ni en lo más mínimo de nosotros el que deje de moverse. Sin embargo, nada de ello y de este especial momento histórico se contrapone a la buena nueva en cuanto a que la familia como institución social elemental tiene su propio ideal y que este ideal, compartido de un modo natural por la conciencia de la humanidad, ha de trascender al nuevo mundo que nuestra actual generación tiene en las puertas de la etapa próxima del camino histórico y ha de extenderse a la nueva etapa que desconocida ha de sobrepasar a nuestro y actual tiempo. Ni se extrañará demasiado por algunos, quizá y francamente, el no verme cometer el error terrible de incluir en estas líneas de reflexión una definición propia acerca de qué es lo esencial de la institución de la familia o aventurarme a definir qué es lo que determina el ideal de familia. Honestamente no creo tener la autoridad ni profundidad para ello. Por eso les he advertido al inicio que les hablo sencillamente de mi experiencia y desde un básico, aunque profundo, sentimiento hacia el valor de la familia. Hay quienes con más estudios, espiritualidad, sabiduría y obviamente con más experiencia podrán ayudarnos y colaborar en este imperioso desafío que tiene la humanidad al día de hoy. Precisamente tenemos la esperanza de que el fruto y las conclusiones de este Congreso sean de enorme trascendencia y utilidad para encontrar algunas luces
y respuestas que nos permitan sostener fuerte el timón de nuestras vidas y con la misma fe y esperanza y perseverancia que tuvieron los Reyes Magos, seguir una estrella y el rumbo de nuestra iglesia, enfrentar los cambios que estamos experimentando, el fuerte y vigente relativismo, así como el rápido movimiento de las ideas que se propagan degradando la familia. Asimismo, esa definición, para ser lo más acertada, completa y verdadera posible, debe ser el fruto de la reflexión y el discernimiento personal de cada uno de nosotros en base a la ética y a los valores que profesamos. Debe ser obra de un personal encuentro con nuestra conciencia y, para ser justos, también con nuestra experiencia. Luego de ello, abrir el debate y extraer conclusiones pertinentes y eficaces en la formación de las personas y de nuestra doctrina social. Me atrevo a decir que encuentros como el que hoy estamos cerrando promueven y facilitan, con verdadera sabiduría y noble humildad, la búsqueda, tanto individual como colectiva, de una definición propia acerca de lo que pudiera ser esencial en la institución de la familia y de las funciones estratégicas de toda familia, como ha recalcado en estos días el profesor Martínez de Aguirre Aldaz. Así las cosas, y como conclusión en este primer aspecto, hay en este desafío intelectual supremo un reto para todos nosotros. Asegurado y definido entonces el ideal o la esencia de la institución de la familia, el resto del trabajo, por arduo que pueda resultar, será cosa mucho más sencilla que lo primero, a condición, claro, de que seamos honestos y consecuentes. Coherencia y realismo, coraje, es lo que se nos exige en la hora y encrucijada actual, en base a nuestros valores y principios. Ahora bien, en segundo lugar, y no obstante la advertencia que acabo de hacerles, permítanme señalar con la misma convicción que la familia sigue siendo un ejemplo vivo del mensaje de Cristo y continúa existiendo como un sueño en la mayoría de las personas. El Santo Padre Francisco, tanto en el discurso de apertura como en el de clausura de la Tercera Asamblea General Extraordinaria del Sínodo de Obispos, que en octubre pasado recién se dedicara a la familia, de una u otra forma nos hizo una invitación que tiene relación y que en parte es atingente al título de mi presentación. Ya veremos. Al cierre, el Papa nos habló de 5 tentaciones, como queriendo representar la angustia que sentimos al momento de abordar las discusiones doctrinales. Pues bien, por una parte, debemos sostener y destacar estos ejemplos vivos de familia, a pesar de las múltiples gracias y variadas desdichas con que ordinariamente vivimos cada día, y a pesar también de la necesaria y en momentos desgarradora discusión sobre muchos aspectos propios del desarrollo cultural que están afectando, interceptando, condicionando el profundo mensaje y genuino de un Cristo resucitado respecto del núcleo y primer paso de toda familia, el matrimonio y la procreación. Por otra, y con ocasión a dicha realidad y ejemplos, el sucesor de Pedro nos manifestó su personal alegría por el debate y por las tentaciones, como él mismo las llamó, usando las expresiones de San Ignacio, que animaron la discusión y movieron los espíritus para enriquecer la construcción de las conclusiones y, citando textualmente al Papa Francisco, sin poner jamás en duda las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio: indisolubilidad, unidad, fidelidad y procreación. Cierro comillas. Ahora bien, me parece importante adentrarnos por un momento a reflexionar el por qué sostengo que la familia sigue siendo un ejemplo vivo de la doctrina social cristiana. Hay que destacar el que esta gracia no ha sido obra de la casualidad ni del azar, así como tampoco lo ha sido producto meramente de la evolución social, de los cambios de ciclo o de los tiempos. Primero, se hace evidente la presencia del Espíritu Santo y de la santidad de nuestra Iglesia. Hay una mano divina que solo la fe puede reconocer, pero les pido por favor entender la fe como la creencia y esperanza sencilla de un José carpintero, sin mayores sofisticaciones. Para él no debió haber sido fácil, por lo que permítanme destacar a José como un hombre y ejemplo de verdadera fe, de fe cierta y completamente ciega,
porque él no tuvo la oportunidad de meter su mano en la llaga para creer. Silenciosa y sencillamente confió y creyó, anticipándose y quizá leyendo el signo de los tiempos. Segundo, es consecuencia de convicciones, entusiasmos e iniciativas como las que hemos experimentado aquí en la sede de San Pablo CEU de Montepríncipe, estos 3 extraordinarios días que representan una verdadera vocación de familia. Debiéramos referirnos con más tiempo y profundidad a la vocación que es o debiera ser el formar una familia. Vocación que existe y sobrevive con auténtica evidencia, significando un testimonio de compromiso que millones de personas en todas partes del mundo han asumido convencida y conscientemente. Un compromiso de construcción de iglesia en y desde la familia. Una edificación desde adentro y no fuera de toda la familia, sino a propósito de ella. Todos quienes estos días hemos tenido la dicha y oportunidad de participar en este encuentro, y me atrevería a sumar aún a quienes no han podido hacerlo, habiéndolo querido, y a otros que quizá no tenían idea siquiera de su realización. Pero todos nosotros agradecemos, señor presidente y queridos asistentes, a través de sus personas, a la Asociación Católica de Propagandistas y a la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Notable y digno trabajo el que han hecho y que inspira a todos nosotros y a muchos, siendo esta una gran oportunidad para renovar las esperanzas de que sigan haciéndolo, porque el grano está cayendo en terreno fértil. En efecto, desde este lugar se inspira a muchas otras instituciones y agrupaciones que deciden seguir estos mismos pasos, que asumen el compromiso de seguir las huellas de Jesús, que, incrédulo, en más de alguna ocasión hemos dejado de descubrir. Aunque a riesgo de ser injusto, porque mejores ejemplos deben haber muchos, permítanme destacar el hecho de que en mi país, un Chile que en ocasiones para Europa parece lejano, extremo, remoto, desconocido, pero en donde queremos ser fuertes, activos y constructores de la historia cristiana, también se realizan los congresos y jornadas de católicos y vida pública. Desde el año 2005, la Universidad Santo Tomás, cuyo representante don Mauricio Echeverría hoy nos acompaña en señal de total compromiso, los organiza. En lo personal, he tenido la alegría de participar en 2 de estos encuentros en las ciudades de Antofagasta y de Concepción, este último hace recién un mes, con una notable participación del mundo católico y especialmente jóvenes. Permítanme hacer explícita estas referencias, sinceramente no por haber sido parte de las mismas, sino para recalcar la importancia y efecto multiplicador del formidable trabajo de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Por favor, señor presidente, perseveren y no escatimen en esfuerzos ni recursos, porque hoy estamos en medio de un momento crucial y decisivo en el debate de las ideas y creencias espirituales. En medio de este cambio de ciclo y verdadera revolución cultural que quizá, por estar en medio de la misma, no somos capaces de reconocer ni de comprender en su total y justa dimensión. El trabajo que han estado realizando es ejemplo real y cotidiano de la monumental labor que se está haciendo en distintos rincones del mundo. Por favor, formemos estudiantes, familias y hagamos comunidad, estableciendo la responsabilidad y fomentando la toma de conciencia respecto a la importancia que tenemos como católicos en cuanto a difundir nuestros ideales y valores, en cuanto a participar en la vida pública, así como para dar testimonio coherente en los distintos ambientes en que debemos desempeñarnos. Como reflejo de que iniciativas como estas hacen patente el que la familia sigue siendo un ejemplo vivo dentro de nuestra sociedad, es que durante estos 3 días hemos hablado del respeto a las personas, de la necesidad de enfrentar el presente y de prepararnos para el futuro, de la familia como núcleo y pilar de la sociedad y como institución incluso anterior al Estado, de la familia como la primera y la más rica escuela de la humanidad. Hemos repasado lecciones sobre la dignidad humana, reflexionado y tenido presente el flagelo de la pobreza y la falta de oportunidades que tienen algunas familias y comunidades en diferentes partes del mundo y que en ocasiones las condicionan en sus creencias, en el ejercicio de su fe y en la concepción de su familia. Reflexionamos sobre la paradoja de anunciar la riqueza de la familia en un mundo complejo y de cambio como en el que vivimos, y sobre
abro comillas, fidelidad del mensaje de Jesucristo, como lo expresó Monseñor Herráez Vegas. Asimismo, relevamos la necesidad de una mejor conciliación familia y trabajo. Mencionamos cómo en la discusión y definición de políticas públicas las autoridades y los líderes deben necesaria y explícitamente manifestar su compromiso afín al Evangelio. En fin, hemos advertido sobre los desafíos y esperanzas que tenemos puestos los católicos. Y cito textualmente al señor nuncio apostólico don Renzo Frattini al referirse al matrimonio en el acto de apertura de este encuentro, abro comillas, para que las familias sigan siendo atractivas, viéndose y sintiéndose como un acto de entrega y grandeza de las personas al comprometerse con una opción definitiva. Cierro comillas. Digo que esta vigencia de las familias en cuanto a expresión de la Iglesia no es obra del azar ni de la casualidad. En tercer lugar, y en total sintonía con la homilía que pronunciara el señor arzobispo y presidente de la Conferencia Episcopal Española hoy en la mañana, es obra concreta y visible de cientos de millones de familias que, consagradas al matrimonio con auténtica vocación, dan un testimonio de la fecundidad de este sacramento. El cristiano está llamado a ser profeta de esperanza. Nos recordaba con aguda sinceridad Monseñor Herráez Vegas al inaugurar también este encuentro. Mis queridas amigas y estimados amigos, con total y la más humilde de las convicciones, debemos estar convencidos y predicar la vocación de familia como una de las más nobles vocaciones que podemos sentir y vivir. Y debemos formarnos, estar atentos y fortalecerla, porque diariamente enfrentamos en ellas las mismas tentaciones aludidas al cierre del referido sínodo. Por una parte, culturas y posiciones sociopolíticas que la atacan e intentan corroer, y por la otra, convivimos cotidianamente con el individualismo, la autosuficiencia, el hedonismo, con una sobrevaloración del mercado y el consumo, de lo provisorio y del interés inmediato o de la conveniencia fugaz. Sin embargo, y no obstante ello, son millones los que siguen luchando para mantener y predicar esta noble vocación, sea mostrando las bondades, practicando el respeto y cariño, dedicando su tiempo a cumplir las verdades fundamentales del sacramento del matrimonio y viviendo a la luz del Evangelio que a través de los años va esculpiendo, dando forma, cual carpintero de Nazaret, a un proceso en el que los esposos vamos madurando y fortaleciendo nuestros propios vínculos y el sentimiento de hacer familia. No es sencillo, ni de verdad ninguno de nosotros ha sido educado para ello, al menos en mi experiencia. Por eso, se hace más necesario que nunca fortalecer el trabajo de preparación y formación para la vida matrimonial. Me atrevo a decir, con respeto a quienes han hecho bien la tarea, que esta sí que es una asignatura pendiente, inexplicablemente, en la mayoría de las comunidades y lugares de formación cristiana. Aún se puede hacer más en cuanto a educar y formar con mayor solidez y consistencia en la doctrina fundamental, a la vez que con respeto, misericordia y con mucho sentido y comprensión de la realidad. Ya finalizando, quisiera reforzar la idea respecto de que para esta nueva etapa del desarrollo de la humanidad, en la que nos encontramos inicialmente, aunque desconocida en parte, y frente a la multitud de nuevos y profundos cambios que sobrevendrán en el corto tiempo y con velocidad abismante, el hacer o construir familia será muy diferente a mucho de cuanto hemos conocido por haber nacido imbuidos de este conocimiento que generación tras generación por varios siglos se nos fue transmitiendo. Pero si esas diferencias en nada tocan, perjudican o ponen en peligro lo más esencial de la institución, nada demasiado grave habrá sucedido. Definido lo esencial, la tarea enorme que tenemos por delante es, pues, orientar, establecer, guiar esas nuevas formas de vida familiar que serán el reflejo específico de los comportamientos sociales contemporáneos y de las novedosas maneras de vivir en la humanidad en su también nuevo estadio psicocultural desde nuestra perspectiva y coherencia de vida cristiana. Al inicio de este encuentro me llamaron profundamente la atención las palabras que pronunciara el señor obispo auxiliar de Madrid y conciliario nacional de esta asociación, destacando que, abro comillas, el tener esperanza es un regalo y transmitirlo es una obligación. Termino la cita.
Precisamente sobre este mismo desafío es que durante estos minutos me he permitido plantear algunas reflexiones que podríamos resumir en lo gravitante que es nuestra experiencia y actitud personal para vivir en familia y construirla sólidamente. De nosotros depende, en gran parte, el hacer algo más y ser ejemplo que inspire a nuestros propios hijos al momento en que tengan que formar sus familias. En su oportunidad, observamos también como un hecho indesmentible el que siga existiendo un ideal de familia y que este ejemplo sea un ejemplo vivo del mensaje de Jesucristo. También destacamos, en tercer lugar, la evidencia de que estamos viviendo un periodo de inflexión en la historia de la humanidad, un cambio de ciclo que nos genera por una parte inestabilidad y crisis y por la otra incertidumbre, desconocimiento, sin saber ni sospechar cómo será y cuándo llegará el nuevo tiempo. Pero en cuarto lugar, también y de cualquier forma, debemos enfrentar y conducir estas crisis con sólidas raíces valóricas y fuertes conducciones, con referentes, para lo cual se hace necesario una formación y preparación mejor a la existente. Enseguida, advertimos también que de la mano de la doctrina debemos saber leer oportunamente los signos de los tiempos. Y por último, resaltamos la necesidad de desarrollar en profundidad la vocación de familia y de ser consciente de los valores más esenciales del matrimonio, tales como la indisolubilidad, la unidad, la fidelidad y la procreación. Se hace imprescindible entonces, a título de conclusión, plantear un fundamental y noble desafío, cual es el de promover y fortalecer la familia cristiana, concebida como sustancia esencial del corazón de toda sociedad humanista. Pero lejos de ser suficiente este primer desafío, debemos también comprometernos con la mayor complicidad que sinceramente seamos capaces a llevar una vida de familia coherente con las enseñanzas de nuestra Iglesia, acorde a los signos de los tiempos, como reitero, nuestros propios valores, ética y creencia nos exigen. Una vida diaria común, sin sentir la equivocada necesidad de aspirar a lo magnífico ni extraordinario, donde pueda reconocerse en el pecado y lo ordinario del ser humano la presencia viva de María, humilde madre de un sencillo y notable Jesús de Nazaret. Muchas gracias por su paciencia y por la oportunidad que me han dado. Felicito al disertante por sus pertinentes reflexiones e incluso advertencias. Y ahora, si alguien quiere hacer uso de la palabra para formularle una pregunta, dado que no vamos sobrados de tiempo, no para hacer una disertación, sino para formular una pregunta. Sí, bueno, ante todo agradecerle su brillante disertación y que me he sentido especialmente unido afectivamente a la vivencia de su familia y la importancia, y sentirle a usted como hermano. Después, preguntarle en concreto cómo ve usted la diferencia del tratamiento de la familia en Chile comparándola con España. Muchas gracias. O sea, yo quería preguntar a don Bruno, como hemos hablado algo en el Congreso de las políticas de familia, ¿qué políticas se han realizado en Chile durante el mandato de Sebastián Piñera, del que fue ministro, fundamentalmente en los temas también de conciliación laboral, etcétera? Porque sabemos que dentro de Hispanoamérica Chile ha tenido una política económica y social de las más avanzadas. Y cómo todo eso, que lo relacione esa política económica y social con las medidas que hayan beneficiado a la familia. Ahora vamos con la señora de verde y vamos a cerrar la tienda por el problema del tiempo. Está un poco relacionado quizá. Yo le quisiera preguntar, usted ha dicho que pertenece o perteneció al Partido de Renovación Nacional. Las medidas que desde su partido propiciaban respecto a la familia. Adelante. Bien, pues bueno,
en primer lugar, no conozco ni soy especialista en la realidad propia local, pero olfateo y tengo la sensación de que no está muy distante a lo que muchos de nuestros países han estado cruzando, recorriendo. Había un deterioro paulatino y progresivo del valor de la familia. Había un avance muy notable de doctrinas que, con mayor o menor conciencia, con voluntad política o a lo mejor sencillamente por el mal liberalismo o por el liberalismo a lo mejor interpretado a su propia forma, han degradado y desvalorizado la familia. Y numerosas leyes han ido paulatina y progresivamente corroyendo algunos de los pilares sustanciosos y fundamentales. Pero yo siempre y con honestidad no solo le saco en cara y resalto aquello por lo cual quienes no creen en la familia cristiana luchan, quieren instalar leyes que quieren modificar y proponer, etc. Porque responsabilidad de ellos las hay, pero ellos no creen a lo mejor en lo que nosotros creemos. La mayor responsabilidad está, creo yo, y con mucho respeto, digo, está en la incoherencia e inconsecuencia del ejercicio de esa fe o del desarrollo de esa fe que los líderes de opinión, que los maestros, que las escuelas, distintas instituciones y en las propias familias, como la primera escuela dije yo, hacemos todos nosotros. Esa falta de coherencia, ese mal ejemplo inconsistente de nuestro actuar, esa falta de defensa valórica en la discusión legislativa, en la prensa, en los medios de comunicación, el cómo entregarnos nosotros a esa voluntad de masa que es indescriptible en ocasiones, creyendo que presentar los valores, defenderlos con convicción, ¿no es cierto?, es contrario a esa sensación popular que se está... Pues bien, en ellos somos nosotros, todos nosotros, los primeros responsables. Consecuencia, el espacio que hay es enorme para, sin extremos, realmente reinstalar y educar en lo que yo denominé la vocación de familia, que muy poco se habla de la vocación de familia. Y de verdad es que la debiéramos considerar como una real vocación. Ya varios nos lo dijeron en las palabras iniciales, en la propia homilía, de una u otra forma se expresa esa voluntad consciente de las personas, a pesar de los fracasos, a pesar de los pecados, a pesar de la incongruencia, incoherencias de nuestro actuar. Y ahí está, creo yo, el mayor factor que ha alimentado el deterioro de nuestras propias familias. En la educación que les damos a nuestros hijos, en cómo los incentivamos a ellos y el exitismo que queremos pedirles en un parámetro distinto, el material respecto del exitismo doctrinario o espiritual. ¿Por qué lo hacemos? Consecuencia en la formación nuestra, y advertí también, ¿no es cierto?, el déficit de formación que parte por uno mismo, ¿no es cierto?, no hay que hacer responsable a otros, parte por uno mismo. En ese déficit y carencia de solidez, esta parte central de nuestra debilidad, en ese actuar incoherente de los líderes de opinión, en muchas ocasiones, esto obviamente que hay excepciones, ¿no? Pero generalizo yo para graficarlo, en el debate legislativo. Me correspondió ver algunas discusiones aquí mismo en España de hace muchos años y otras tantas en mi propio país, donde la verdad es que uno no es capaz, honestamente, en la mayoría de las ocasiones, de diferenciar quienes profesan la fe cristiana respecto de quienes no la profesan. Y de nuevo, no hay para qué ser extremo, ni extraordinario, ni ser un docto, sino como sencillamente en la defensa de los proyectos de ley y de la promoción de algunas mociones parlamentarias debiera también estarse o ser expresado. En el ejercicio de los cargos municipales, también pareciera ser que hay una dicotomía, una diferenciación, y como que en ocasión uno se coloca un sombrero y cuando entra
¿no es cierto?, a su oficina, pues bien, se cambia de sombrero y por eso hay un ropero ahí con distintos colores, distintos tipos de sombrero. Esa situación es la que yo creo que la tenemos que enfrentar y nos tenemos todos que ayudar a tomar conciencia y hacer esfuerzos diarios de que no nos ocurra. En consecuencia, creo que la evolución ha sido relativamente parecida. Ha habido un deterioro mundial del concepto de familia y yo percibo, sí, que hay oportunidades de rescate y hay luces que nos hacen tener esperanza. Enseguida, durante los 4 años de nuestro gobierno, y respondo conjuntamente la última pregunta también, respecto de la propia institución en que yo participé. Pues bien, hemos puesto o hemos querido muchos de nosotros poner a las personas como centro de las políticas públicas y de verdad ser capaces de enfrentarnos a las personas, de mirarle a los ojos, interpretar sus necesidades, sus requerimientos, sus angustias, su espíritu, para de una u otra forma tratar de instalarlas también en las políticas públicas y en los programas de gobierno. Algunas materias que impulsamos, que impulsó el propio presidente Piñera, fue ampliar, por ejemplo, los permisos que se dan a propósito de la maternidad. Se ampliaron en 3 meses, pero no solo se ampliaron en 3 meses a un grupo importante de mujeres que ya estaba trabajando y que tenía ese derecho, sino que en esa ampliación de 6 a 9 meses hoy día, se permite una flexibilidad de suerte tal que la mujer trabajadora también pueda entonces parcialmente concurrir o seguir trabajando y atender la necesidad de su familia. En este periodo extendido de 3 meses, los primeros 6 es obligatorio, 100% dedicado a la familia. Ahí se aprovechó también a incorporar mayores elementos de responsabilidad a los padres, de suerte tal que haya una complicidad en la responsabilidad de ese padre respecto de sus propios hijos. Se amplió también a más de 300.000 mujeres que inexplicablemente, vergonzosamente, en Chile no tenían beneficios. Mujeres que trabajaban de trabajo de temporada, le llamamos nosotros, principalmente en las cosechas o en la siembra, más de 300.000 mujeres que, producto de los requisitos legales y formales para acceder a ese beneficio, que es un subsidio del Estado más el derecho a descansar, pues bien, no tenían acceso a este beneficio. Y lo que hicimos entonces fue incorporar a este grupo importante de mujeres, les reitero, más de 300.000 mujeres, que producto de la poca densidad de meses que trabajan durante el año no tenían beneficio. Ahí de nuevo se manifiesta una preocupación en general. Enseguida se propusieron varias modificaciones que nos permitieron avanzar, aunque muy incipientemente todavía, hay mucho por hacer, en la conciliación familia y trabajo. Ahí hay una materia sustanciosa que aún está pendiente, pero también tuvimos presente cómo caminar en algunos regímenes que no significaban precarizar las relaciones laborales ni deteriorar las condiciones de trabajo, pero que permitirían entonces al padre o la madre conciliar de mejor forma familia y trabajo. Pero hay temas estructurales, como algunos barrios se extienden más allá de la ciudad y muchos trabajadores tienen que cruzar torpemente, ridículamente, desde un mal diseño urbano, tienen que cruzar la ciudad, andar 2 horas, ¿no es cierto?, en la mañana, 2 horas en la tarde, para ir a trabajar. Pues bien, hay una tarea muy pendiente que dice relación con las personas, dice relación con la infraestructura y obviamente con la cultura urbana que podamos nosotros implementar a propósito también de las personas. Reitero nuestro agradecimiento a don Bruno Baranda por sus sentidas y convincentes respuestas y ahora damos por concluido este acto y acto seguido va a tener el acto de clausura.